Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, Citizen Tech, quien les habla, tenemos un nuevo Insight de Star Citizen donde nos presentaron las Zeus y también las nuevas pantallas MFD. Todo está muy pero muy bueno y te lo cuento así. Mirá, arranquemos. Bueno, para empezar déjame contarte que esta R6 Zeus es una reinterpretación de la Zeus original. La Zeus fue la primera nave de exploración humana producida en masa capaz de realizar viajes cuánticos. Los desarrolladores querían rendir homenaje a lo que hizo que la Zeus fuera realmente importante e icónica en su momento, pero actualizándola con visuales modernos y asegurándose de que se ajuste al estilo de la constructora RSI. Han logrado una evolución del estilo que los jugadores seguramente van a apreciar, manteniendo de esta forma la consistencia con otras naves de dicha constructora, pero mostrando también el avance tecnológico que tuvo a través del tiempo. La Zeus es considerada una nave puente, es decir, después de tu viaje inicial, cuando ya probaste algunas mecánicas de juego y querés hacer algo más, la Zeus te va a permitir eso, además también con algunos amigos. Tiene capacidad para 3 tripulantes en cuanto a la tripulación refiere, pero si querés volarla solo también lo vas a poder hacer. Aunque si tenés un compañero, este se va a poder hacer cargo de las torretas. Según los desarrolladores, la Zeus es probablemente una de las naves con mejor aspecto que han producido para Star Citizen. Establecen un nuevo estándar visual tanto en su forma como con su estilo. Cuando se lance la Zeus vendrá con 2 variantes, la ES y la CL, ambas en el mismo parche. La versión ES es la variante enfocada en la exploración. Tiene una bahía de carga modesta, tanques de combustible de hidrógeno y cuántico más grandes, un radar más grande también y un área de vivienda más espaciosa. Por su parte, la CL es la versión de carga, la cual maximiza su capacidad de carga y lo logra moviendo el mamparo central hacia la parte delantera de la nave, lo que aumenta la capacidad de carga de 32 SCU a 128 a costa de comprimir mucho los cuartos de vivienda. En cuanto al armamento, en todas las variantes el piloto tiene acceso a cañones gemelos de tamaño 4, mientras que los asientos laterales tienen acceso a las torretas remotas, como te dije antes. El exterior de la Zeus tiene esa forma de punta de flecha, que es tan característica en las naves de la constructora RSI. Los desarrolladores se han esforzado por mantener el homenaje que el concepto hizo de la primera Zeus. Mantiene el fuselaje central con una gran masa central y unas alas de aspecto bastante rápido y agresivo. Esto ayuda a que se sienta agresiva y afilada a simple vista, lo que refuerza lo que RSI representa como marca. Un detalle interesante es la parte inferior de la nave. Originalmente el plan era que fuera completamente lisa y de una sola superficie. Sin embargo, a medida que avanzaron en el trabajo, los artistas empezaron a añadir pequeños recesos y detalles para aumentar la credibilidad en el diseño. El resultado final, como vemos, ha sido un gran éxito. En la versión de carga, la CL, querían añadir más estructura y credibilidad al exterior de la nave, y como se supone que debe transportar mucho más peso, reforzaron los principales puntos estructurales con grandes soportes adicionales en el centro de la nave. También han aumentado el tamaño de los propulsores principales en la parte trasera para hacer creíble que este vehículo, o mejor dicho, esta nave, pueda levantar más peso que la versión base. Ahora pasando a la segunda parte del video, nos hablan de las pantallas MFD, sí, estas nuevas y flamantes pantallas que tendremos a partir del parche 4.0. Con las nuevas pantallas vas a poder tener una mejor lectura de datos y una experiencia más clara en general. El HUD actual del universo persistente, el que tenemos actualmente, es bastante antiguo y tiene una interfaz de usuario bastante pequeña y muy conflictiva para mis ojos. Todo en un solo color, el texto difícil de leer, realmente se vuelve un caos. A simple descripción podríamos decir que no es muy amigable para los usuarios nuevos e incluso también para los ya experimentados.
La razón por la que están haciendo esta actualización ahora es porque tuvieron mucho tiempo durante el desarrollo de Escuadrón 42 para crear un sistema más expandible y robusto para estas MFD. Tienen un montón de MFDs muy buenas listas ya para Escuadrón 42 y ahora, por supuesto, las están trasladando a Star Citizen. En el lanzamiento inicial habrá 5 estilos visuales para estas pantallas y los HUD. Hablo del de Aegis, que es muy militar y elegante. También tendremos el de Anvil con su característico color verde que recuerda a una cabina de un F-16. Por otro lado tenemos a Drake, que tiene un aspecto retro al estilo Blade Runner, nos dicen los desarrolladores. Argo, que se siente como un equipo industrial, y por último tenemos un estilo genérico que le va a dar soporte a todos los demás fabricantes por el momento, ya que bueno, más adelante también tendrán su personalización. Las nuevas pantallas MFD tendrán 9 vistas diferentes, incluyendo estado propio, armas activas, estado del objetivo, configuración de armas, escudos, escaneo y comunicaciones, gestión de energía, diagnósticos y configuración. Bueno, como ves, hay de todo. Cada una de estas vistas proporciona información específica y controles para diferentes aspectos de tu nave. Bueno, la verdad que va a tomar tiempo agarrarle la mano a todo esto. Vas a poder controlar qué se muestra en tu HUD, apagar las pantallas que no necesites y ajustar la información que veas según tus preferencias. Todo esto hará que la experiencia de vuelo sea más clara y por supuesto personalizable. Con las nuevas pantallas MFD vas a poder tener un control mucho más detallado de los sistemas de tu nave. Por ejemplo, la pantalla de gestión de energía es una versión simplificada de lo que vas a encontrar en una terminal de ingeniería, pero está diseñado para el uso diario del piloto. Utiliza todo el poder del nuevo sistema de red de recursos y te lo proporciona directamente en el asiento del piloto. En esta pantalla vas a poder hacer asignaciones completas de energía tal como lo desees. Si estás volando solo, bueno, acá es donde vas a ver tus emisiones, así que si estás haciendo algo de vuelo sigiloso, vas a poder ir a la gestión de energía, configurar tus ajustes hacia abajo y ver cómo se ajustan las emisiones en consecuencia a esos cambios que realizaste. Podés encender y apagar diferentes sistemas de la nave, aplicar diferentes niveles de potencia a cada sistema, ver la salida total de cada uno, cuánto estás usando y también ver diferentes lecturas de estado para esos sistemas. Y realmente es todo muy completo y creo que también en cierto punto podría decir complejo. Otra novedad interesante es la pantalla de diagnóstico. Esta es la pantalla a la que vas a acudir para comprobar tu nave si algo no está bien. Te va a mostrar dónde está ese componente, así como la salud actual del mismo y el estado, incluyendo por supuesto si tiene algún error. Habrá un resumen en la parte superior de la pantalla que te va a mostrar cuántos de tus componentes tienen problemas. También vas a tener una mejor lectura y control de tus sistemas de armas. Una de las nuevas vistas en las pantallas MFD es la configuración de armas, pudiendo ver una lista de todas las armas que tiene tu nave y la cantidad de munición que tenés disponible. Las armas se van a iluminar si están seleccionadas, lo que te dará una indicación visual rápida de qué armas están activadas. Lo más interesante es que ahora vas a poder asignar tus armas a uno de 4 grupos personalizados. Esto significa que puedes tener cualquier combinación de armas disparando al mismo tiempo. Por ejemplo, podrías tener todas las armas de energía en un grupo y las de munición balística en otro. De tal forma que si estás siguiendo a un objetivo específico para una misión y sabes que cierta arma o combinación de armas es más efectiva contra ellos, bueno, puedes agruparlas todas juntas y tener acceso rápido a ese grupo. Esto personalmente me resulta muy interesante. Por último vamos a tener la pantalla de configuración, la cual bueno, toma muchos de los ajustes que estaban escondidos en el menú de opciones y los pone justo ahí para que bueno, podamos cambiar directamente desde la pantalla MFD una gran cantidad de opciones de lo que vemos en pantalla o bueno, antes hacíamos con los atajos de teclado. Con esta pantalla vamos a poder apagar elementos de la interfaz de usuario que no quieras ver.
Por ejemplo, si tenés pantallas en la parte superior izquierda y derecha de la pantalla del HUD de la nave, ahora bueno, lo vas a poder apagar para despejar un poco toda la interfaz y que no resulte tan invasivo, tan molesto. Esto es genial si querés una vista más limpia o inmersiva del espacio. Han trabajado en hacer que el radar en el HUD se sienta más diegético, es decir, que parezca que realmente existe en la cabina. Han añadido efectos de base y puntos de origen de emisión de radar, lo que hace que bueno, todo se sienta mucho más real. Con estas nuevas pantallas MFD y HUD vas a poder tener una experiencia de vuelo mucho más inmersiva y personalizable, pudiendo ajustar la información que ves según tus necesidades específicas, lo que bueno, te va a permitir concentrarte en lo que realmente importa al momento de llevar adelante una u otra misión. Bueno, una breve opinión sobre ambas características. En primer término, sobre la Zeus, digo que bienvenida sea, otra nave al universo del juego. Si bien una de las dos aún no tiene un juego asociado como es la exploración, sí lo tiene la versión de carga, y esta nave se ubica entre la Freelancer Max, que tiene 120 unidades de carga, y la Taurus, que tiene 174, e incluso bueno, también podría mencionar la Mercury, aunque no sea una nave destinada a la carga, pero bueno, tiene 114 SCUs. La Zeus de carga tendrá 128. Es una nave que, a pesar de tener 3 tripulantes, los cuales desde mi punto de vista creo que son algo excesivos, vas a poder tripularla solo en la mayoría de las veces. Estéticamente, de más está decir que es muy bonita, pero siempre digo lo mismo, lo importante es que sea sobre todo funcional, más allá de su estética y por supuesto su valor. Pero bueno, ya la vamos a analizar más a fondo cuando esté volable dentro del universo persistente. En cuanto a las pantallas MFD, en líneas generales creo que la gente de Cloud Imperium Games se ha puesto los pantalones largos y realizado un gran trabajo realmente, sobre todo cuando se compara con los actuales MFD. Si bien hay pequeños aspectos que pueden ser, digamos, cuestionables, como el tener que andar cliqueando y tocando aquí y allá con el mouse para seleccionar opciones en estas pantallas, lo cual puede ser un problema al momento de tomar acciones rápidas, e incluso algunas letras que pueden llegar a complicar con ese efecto blurreado que siguen manteniendo. Bueno, como te dije antes, en líneas generales está todo muy pero muy bien. Lo que más me ha gustado es la pantalla de configuración o personalización de opciones, la cual resultará muy práctica al momento de seleccionar diversas opciones sin necesidad de ir al menú o andar recordando qué atajo de teclado usabas para tal o cual opción. En cuanto a colores, creo que el de Drake es el que más me ha gustado. Sí, ustedes saben muy bien que Drake es una de mis constructoras favoritas, pero en este caso, bueno, los colores creo que resultan ser los que mayor legibilidad otorgan, y además resulta ser el menos invasivo en cuanto a colores y brillo se refiere. Sé que no va a suceder, pero me hubiera gustado que las nuevas pantallas MFD pudieran ser configurables en cuanto a colores y tamaño de letras, sobre todo con opciones de accesibilidad. Por último, déjame contarte que la versión MR no va a llegar hasta el Bounty Hunter 2.0. Y esto podría decir que tiene algo de lógica, dado que destinar recursos a la creación de esta nave no tiene mucho sentido cuando su mecánica hoy en día podría decir que pasa desapercibida. Creo que para el Bounty Hunter 2.0 se precisará trabajar mucho, ya que bueno, saldrá luego del parche 4.0 de Pyro y el Meshing, y van a tener que trabajar en los NPCs, como estos, bueno, saltan de un sistema a otro, la persecución, mejorar lo que sucede hoy en día, en donde, bueno, podés saltar todo el rato detrás de alguien y no atraparlo nunca. Bueno, aún tienen mucho por resolver para que esta mecánica sea exitosa. Creo que en dos aspectos de estos se podría tomar de ejemplo a Elite Dangerous. En primer término, la interacción de pantallas con el teclado, bueno, es súper rápida, súper práctica, incluso pudiendo poner herramientas como Voice Attack allí. Y luego, en segundo término, el tema del Bounty Hunter es algo que en ese juego funciona muy pero muy bien, realizando incluso interdicciones cuando el buscado se encuentra viajando a velocidad crucero dentro de un sistema, bueno, sacándolo de dicho salto y por supuesto enviándolo donde sí, a mejor vida.
Bueno, en síntesis creo que ambos aspectos, tanto la Zeus como las pantallas MFD, son bienvenidas y este es otro buen avance en Star Citizen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen una Zeus? ¿Les gusta? ¿Qué opinan de las nuevas pantallas MFD? ¿Cuál es el estilo que más les ha gustado? ¿Qué quitarían? ¿Qué agregarían? Bueno, como siempre te invito a que me dejes tu comentario. Espero que todo este material, toda esta información les haya gustado, servido y sobre todo, por supuesto, informado. Ya saben que de ser así pueden dejar ese gigantesco like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo y suscribirse si aún no son parte de esta familia. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, pero no me voy sin antes desearles una muy pero muy buena vida a todos. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.